Uno de los cuentistas latinoamericanos más destacables del siglo pasado es Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano reconocido por su cuentística y ganador del premio Juan Rulfo. Particularmente es uno de mis cuentistas favoritos. Julio Ramón Ribeiro, tal como lo hizo Horacio Quiroga en su momento, escribió un decálogo. Este fue incluido en el prólogo de su libro La Palabra del Mudo. Hoy vamos a conocer y analizar estos consejos que nos dejó el flaco Ribeiro para escribir un buen cuento. Número 1. El cuento debe contar una historia, no hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector pueda a su vez contarlo. ¿Qué pasa con una historia que no puede ser contada? Es olvidada, así de simple. Si un lector no es capaz de contar con sus propias palabras un cuento que ha leído, difícilmente lo podrá recomendar. Si un lector no comprende la lectura, mucho menos podrá disfrutarla. Si no estás seguro de que tu cuento sea comprensible, intenta contarle a un amigo tu historia con tus propias palabras y luego pídele que te lo cuente de vuelta. Así podrás saber si lo que escribiste es comprensible. Número 2. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada, y si es inventada, real. ¿Cómo se logra que una historia real parezca inventada? Simple, utilizando recursos y técnicas literarias. De este modo puedes contar algo cotidiano que a su vez parezca increíble, y así conseguir la fascinación del lector. Ribeiro también nos dice que si el cuento es inventado, debe parecer real. Aquí se refiere a la verosimilitud del texto. No importa si tu cuento es fantástico o de ciencia ficción, los hechos y las acciones deben ser congruentes con todo lo que has escrito. Y más importante aún, deben ser creíbles para el lector. Número 3. El cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. En esencia, un cuento es una narración breve, y esa particularidad es uno de sus atractivos. Aquel cuento que pueda leerse sin interrupciones en una sola sesión tendrá mayor efecto en el lector. Si un lector tiene que tomar descansos o pausas para leer un cuento, al retomarlo habrá olvidado ciertos detalles de la historia. Recuerda que hoy vivimos plagados de distintos estímulos, por eso es importante darle al lector una historia concisa. Entonces debemos apelar a la brevedad del cuento. Pero ¿cuándo deja de ser breve? ¿Cuando tiene más de 8 hojas? ¿5? ¿2? La verdad es que no hay un número determinado. La respuesta depende de cada lector y también del escritor. Hay que ser muy diestro para mantener la atención en una historia. Conforme prolongue su duración, será más complicado sostener el relato. Si de inicio a fin mantienes la atención del lector, habrás encontrado la extensión perfecta. Número 4. La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Si no logra ninguno de estos efectos, no sirve como cuento. Este consejo puede ser aplicado en otras ramas del arte. Y es que una obra que no produzca un sentimiento en el lector o el espectador no será memorable. Ribeiro nos dice que basta con generar tan solo un sentimiento en el lector. Antes de escribir tu historia, no pienses en qué dirá la persona, sino en cómo lo quieres hacer sentir con aquello que le estás contando. Número 5. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin aspavientos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. Aquí el escritor peruano nos da a entender que es mejor un cuento simple y directo, sin exagerar el uso de recursos estilísticos y evitando llevar una historia por las ramas. En la novela, un escritor puede darse el lujo de desarrollar múltiples aspectos del personaje, ponerlo en distintas situaciones y escenarios. En el cuento debemos enfocarnos solo en lo esencial. Número 6. El cuento debe solo mostrar, no enseñar. De otro modo sería una moraleja. En este punto coinciden muchos escritores.
Recuerdo que una vez Borges dijo que un cuento no debe ser moralista, para eso están las fábulas. El cuento solo debe presentar una historia, y si el lector elige extraer alguna enseñanza, esa era su decisión. Número 7. El cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, collage de textos ajenos, etc. Siempre y cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión oral. Es importante que al momento de hacer uso de alguna técnica literaria no entorpezcamos o volvamos confusa la historia. El núcleo de un cuento siempre será la historia que se quiere contar. Recuerda que las historias están hechas para ser transmitidas. Número 8. El cuento debe partir de situaciones en las que él o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. Esta es una premisa muy conocida dentro de la narrativa. El conflicto es el detonante de la historia. El conflicto hace que nuestros personajes actúen. A lo largo de una historia debemos de ver cómo el protagonista intenta resolver su problema. Sin conflicto o problemática, aquello que quieras contar será considerado tan solo como una anécdota. Número 9. En el cuento no deben haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. Julio Ribeiro nos recomienda eliminar todo lo innecesario para la trama. Si algo no aporta en tu historia, quítalo. Plantéate lo siguiente: ¿cómo este párrafo contribuye en la historia? ¿Qué sucede si lo quito? Por ejemplo, hay un cliché de uso muy extendido que consiste en narrar el clima. Era una noche de lluvia, una mañana soleada, una tarde calurosa. ¿Es necesario que el lector conozca este dato? ¿Afecta a los personajes? Si es así, siéntete libre de dejarlo, pero si no es así, puedes prescindir de él. Número 10. El cuento debe conducir necesaria e inexorablemente a un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento ha fallado. En mi opinión, aquí Ribeiro no nos habla de la valoración que un lector pueda darle al final de nuestra historia. Aquí el asunto central es la coherencia. No podemos sacarnos un final de las mangas. El final debe intuirse a lo largo del cuento. Con esto no quiero decir que el final deba de ser obvio. Hay técnicas para incluir un final sorpresivo, pero de no ser empleadas, caerías en un burdo deus ex machina. Si quieres ahondar en este último término, te recomiendo un video que hice sobre el deus ex machina. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, me ayudarías mucho compartiéndolo. Gracias por vernos.